Cuando hablamos de sangrado crítico nos referimos a aquellos pacientes que por un accidente o por una complicación posparto o por una complicación intraoperatoria tienen una pérdida de sangre muy abundante en muy poco tiempo. Si lo queremos definir más científicamente, mucha sangre es 150 mililitros por minuto, o lo que llamamos un sangrado exsanguinante, que en unos segundos más de la mitad de tu volemia o de la cantidad de tu sangre está fuera del cuerpo. Y esto pone en riesgo la vida y hoy sigue siendo un motivo de alta mortalidad en todas partes del mundo. El motivo de reunirnos hoy es ver qué alternativas tenemos para que los pacientes puedan ser tratados utilizando todos los medios que permiten exponerlo lo menos posible a la menor cantidad de transfusiones posibles. Porque paradójicamente, si bien cuando uno pierde sangre todos pensamos que la solución es recibir sangre, en realidad hay que tratar de exponerse a la cantidad de transfusiones a lo largo de la vida mínimas e indispensables. Y siempre que haya alguna otra alternativa terapéutica hay que tratar de utilizarla. ¿Por qué hay que tratar de evitar la exposición a transfusiones innecesarias? Toda vez que haya una medida terapéutica que pueda resolver la situación sin una transfusión, tengo que apelar a esa solución. Entonces, cuando un paciente está con un sangrado agudo, hoy hay suficiente evidencia científica para saber que lo primero que tengo que hacer es cosas tan sencillas como estoy en un accidente vial, tapar al paciente para que no pierda temperatura mientras llega la ambulancia. Esto lo podemos hacer todos. ¿Por qué? Porque a medida que perdemos temperatura, la capacidad que tiene el cuerpo de hacer un coágulo para detener la salida de sangre, la pierdo. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Detener en forma mecánica el sangrado. Es decir, no me tengo que quedar esperando la ambulancia y que llegue la transfusión. Si está saliendo sangre porque le dieron un balazo, con algo tengo que comprimir y tratar de parar la pérdida de sangre. Si tiene una herida cortante en el cuello y le está sangrando la arteria, tengo que poner la mano y tratar de que pare ese sangrado en forma mecánica. Tengo que abrigar al paciente. Y estas son medidas que estoy diciendo que podemos hacer todos. De más está decir que son medidas que podemos hacer en un quirófano y mucho más en una cirugía programada. Y son sencillas y baratas. Todavía no hablé de ninguna alternativa cara y no llegué a la necesidad de haberlo transfundido al paciente. Porque si yo paré mecánicamente ese sangrado e impedí que el paciente pierda la capacidad de hacer coágulos, cuando llegue al centro asistencial va a haber perdido menos sangre, va a necesitar menos exposición a transfusiones. Y después hay circulando en el mundo que la Organización Mundial de la Salud lo ha puesto en el listado de medicamentos indispensables, una droga que es el ácido tranexámico, que también ha mostrado que si se usa en forma bien precoz en una situación de sangrado, sea por trauma, sea por hemorragia posparto, sea en una complicación dentro del quirófano, cuanto más velozmente yo utilizo esta droga, más reduzco la posibilidad de muerte por sangrado y obviamente más reduzco la cantidad de transfusiones que va a recibir el paciente. Ya nombré 3 elementos que hacen que el paciente mejore su posibilidad o reduce su morbimortalidad y reduce su exposición a transfusiones. Por eso es tan importante el hacer jornadas de este tipo donde se junte gente de distintas especialidades, porque esto en realidad debería incluir también una política inclusive gubernamental. El deseo sería que hubiera gente relacionada con el Ministerio de Salud que se interiorizara en estas medidas, porque no alcanzan solamente con que algunas especialidades médicas toquen el tema, requiere toda una movida, todas las disciplinas involucradas en la atención del paciente, desde el ambulanciero, la enfermera, el administrativo que va a recibir al paciente cuando ingrese o en el caso de que esté internado, y de todos los médicos involucrados. Y por otra parte hay ciertas medidas como las que
A propósito, mencioné que si uno hace educación pública, también puede mejorar la evolución de estos pacientes cuando nos referimos a eventos que suceden como accidentes, digamos, ¿no? Es decir, eso que ya sabemos que no tenemos que mover al paciente si no tenemos la tabla, también deberíamos ir aprendiendo que tenemos que envolverlo y mantenerlo caliente, que si hay una herida con pérdida de sangre tenemos que aplicar alguna medida mecánica para tratar de parar ese sangrado hasta que llega la ayuda, y tal vez plantearse si nuestros sistemas de ambulancias no deberían tratar de remediar lo que hacen muchos países europeos, que es llevar esta droga llamada ácido tranexámico para aplicarla en forma temprana durante el traslado del paciente. Está estudiado que cada 15 minutos que se pierde en la aplicación de la droga, uno pierde un 10% de chance terapéutica. Entonces, no es menor llevarlo en la ambulancia como primer gesto terapéutico. De hecho, se está desarrollando un dispositivo para los soldados de autoaplicación para que lo puedan llevar en la mochila, un tipo de jeringa parecida a las de las insulinas, que ellos cuando sufran una herida puedan darse el ácido tranexámico en forma precoz. Como coordinador o como organizador de la jornada, junto con la doctora Vilaseca, el objetivo que me llevó a proponerle a la sociedad la organización de las mismas fue difundir y educar en dejar de usar viejos paradigmas o basados en el empirismo absoluto a hoy que hay tecnología que nos permita saber qué, cuándo, cómo y por qué indicar determinado tipo de hemoderivado o hemocomponente. Y el otro objetivo que me llevó a la organización de las mismas fue no tanto la parte, digamos, académica o asistencial, sino relacionado a la gestión del recurso, a la gestión, al costo que tiene la indicación bien hecha o la mal hecha. Por eso la segunda parte de la jornada está más que nada dedicada al costo de producción de sangre y hemoderivados, a la visión que tiene implementar o qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista de la salud pública para implementar nuevas tecnologías. Por eso el doctor Morgenstern va a hablar de implementación de nuevas tecnologías desde el punto de vista de un doctor en economía, de un economista de la salud. Nos faltaría la llegada a los financiadores. El objetivo está, pero todavía no pude obtener de ningún financiador, ni público ni prepago, alguien con la información adecuada para el tema. Por eso falta esa pata de la mesa. Donde más implicancia tiene el sangrado crítico es en aquellos pacientes traumatizados, obstétricos o de patologías sumamente complejas, oncológicas o cirugías muy resectivas o de larga duración, o por la fragilidad que pueda tener el paciente per se. Cuando yo comencé a desarrollar la especialidad, el anestesiólogo era un médico que estaba 100% intraquirófano, donde no salía. Hoy el concepto de la anestesiología es que es un médico perioperatorio, donde lo que debo priorizar o no dejar de lado es lo que se llama la prehabilitación, no la rehabilitación, que sería cuando el paciente se va del hospital o en el posoperatorio, sino cómo lo llevo en las mejores condiciones a ese acto quirúrgico que es un trauma, una situación sumamente estresante. Ese es el fundamento de esto, del sangrado crítico, no tanto visto desde el punto de vista intraoperatorio específicamente, sino cómo mejoramos la condición en todo el proceso, desde que el paciente ingresa por la situación que fuere, obstétrica, trauma o por una patología quirúrgica programada, hasta que se llegó a su casa, nuevamente cuando salió del hospital. La tecnología que nosotros como anestesiólogos pretendemos tener es salir del laboratorio tradicional, donde el estudio de la coagulación es solo sobre una muestra que se le sacan componentes sanguíneos, se hace solo en plasma y tiene un tiempo de demora hasta que uno obtiene un resultado, es un estudio in vitro, a las nuevas tecnologías que evalúan la sangre entera en las condiciones que está el paciente, a la temperatura que tiene el paciente y en un tiempo mucho más acotado. Se llama tecnología point of care, point of care es que esté en el lugar, en el quirófano, pero puede estar a distancia si uno tiene la logística adecuada para obtener el resultado en el menor tiempo posible, que en general es alrededor de 10 a 15 minutos, donde yo ya obtengo un resultado y sé qué le pasa al paciente y cómo debo resolver esa situación.
versus laboratorio tradicional, donde entre que obtengo la muestra del paciente hasta que tengo el resultado van a pasar no menos de 40 minutos.